hablarnos, Señor, en esta hora, Dios Todopoderoso. Bendecimos a cada uno de tus hijos, Padre Celestial, que han hecho presentes, Papito lindo, en esta hora desde ya. Y te suplicamos, Padre bendito, que en tu nombre santo, Padre Celestial, tú hagas, Señor, esa obra, Padre bendito, en nuestras vidas, nuestras mentes, en nuestros corazones, Padre Celestial, y que lo que hablemos, Padre bendito, en esta hora sea, como siempre te lo suplicamos, Padre bendito, para edificar, para consolar, Padre bendito, y si es necesario, Señor, que también tu palabra nos exhorte, Papito lindo, aquí estamos, Señor, dispuestos a recibir tu palabra. Ahora te suplicamos que tú bendigas, Señor, a tus hijos que se han hecho ya presentes, Padre bendito. Y si alguien más se va a conectar también, te suplicamos que lo bendigas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, mis amadas hermanas, bienvenidas. Amén. Como ustedes saben, pues esta es nuestra segunda clase, pero no terminamos el tema de la Biblia. Amén. Entonces vamos a continuar con él. Amén. Y nada más vamos a mencionar algunas citas que mencionábamos la semana pasada. Bueno, la clase pasada, mejor dicho. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Josué capítulo 1, versículo 8. Deuteronomio 39. Aquí voy rápido porque acuérdense que esto ya lo hablamos. Al 10. También Apocalipsis 1, 3. Y luego, hermana Lili, tal vez le puede poner mute a su micrófono, hermano. Amén. Muchas gracias. Y luego, mis amados hermanos, explicábamos acerca de, según la misma Biblia, las diferentes formas en las que la misma Biblia se describe a sí misma, ¿verdad? Ya no las voy a leer porque eso ya lo explicamos. Luego les daba algunos datos de lo que consta la Biblia. Y básicamente ahí fue donde terminamos nuestra primer clase. Pero el día de hoy vamos a desarrollar el tema. Si ustedes se recuerdan, yo ya les compartí la presentación, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir corroborando ahí. Amén. O si no, pues la pueden ver después. Amén. Entonces el día de hoy empezamos ya con el desarrollo del tema. Recuerden que es la Biblia, ¿verdad? Dice acá que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Permítanme, vamos a ver. Aquí está. Entonces, la Biblia, repito, es la palabra infalible de Dios que contiene el plan de salvación para el hombre. Amén. Repito por tercera vez, mis amados hermanos. La Biblia es la palabra infalible de Dios. Ahorita les voy a explicar qué significa esa palabra infalible. Y la Biblia contiene el plan de salvación de Dios para el hombre. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos. Solo si me hacen favor de poner en silencio el micrófono. Amén. Te los voy a agradecer. Muchas gracias. Entonces repito, perdón, en 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Y aquí les voy a leer algunos significados de lo que es la palabra infalible. Amén. Porque recuerden que el punto que estamos hablando es que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Pero que es la palabra infalible. Amén. Cuando decimos que la Biblia es la palabra infalible, esto significa que no puede errar. O sea, eso es lo básico, lo fundamental. Infalible es alguien o algo, en este caso que estamos hablando de la Biblia, que no puede errar, que no puede cometer ningún error. Amén. Ahí está.
Y eso es básicamente, perdón, hermano, alguien tiene su micrófono encendido. Ok, revisen ahí porque me está haciendo un retorno acá. Hermana Maritza, creo que es. ¿Y cómo lo quito? Ahí enfrente en la pantalla tiene que tener un micrófono. Ahí le dan y ahí se apaga. Ahí quitó el video. El que está a la par es el micrófono. Ok, bueno. Entonces, repito, mis amados hermanos, la palabra infalible es que no puede errar. En otras palabras, en la Biblia, mis amados hermanos, errores no se van a encontrar. Que la gente quiera cuestionar y decir que la Biblia se contradice en muchas cosas, eso es otra cosa, mis amados hermanos. Pero si algo de ustedes y yo tenemos que estar seguros es de que en la Biblia no hay errores. Amén. De que en la Biblia cada escritor, mis amados hermanos, a pesar de que hay un periodo aproximadamente, imagínense qué tremendo, de 400 años de diferencia desde que se empieza a escribir el primer libro de la Biblia a cuando se termina de escribir el último libro. 40 diferentes escritores que ni siquiera fueron contemporáneos. Imagínense, repito, 400 años. Mas sin embargo no hay errores en ella. ¿Por qué? Porque toda la Biblia es inspirada por Dios, pero también por el Espíritu Santo. Amén. Entonces algo que tenemos que tener claro es de que en la Biblia no vamos a encontrar errores, pero como repito, esto es lo básico. Infalible es que no puede errar. Luego significa seguro, cierto, certero, inexorable, fidedigno, inerrante, confiable e indefectible. Amén. Y aquí repetimos la cita que leíamos al principio de 1 Timoteo 3:15, y que desde la niñez, dice, has sabido las escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces ahí nos damos cuenta, y más adelante también lo vamos a seguir desarrollando, acerca de lo que es el plan de salvación, mis amados hermanos, que está escrito en la Biblia. Dice acá que en este caso, hablando del apóstol Timoteo, desde la niñez ha sabido las escrituras, escuchen, las cuales pueden dar la sabiduría mediante la fe en Cristo Jesús. Vamos a avanzar al siguiente punto. La Biblia, recuérdense que todo tiene que ver con la Biblia, fue inspirada por Dios, es viva y eficaz. Creo que esto ya lo sabemos todo, ¿verdad? Dice acá, Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra, dice, hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del hombre. Aquí vamos a leer algunos significados para poder entenderlo un poquito mejor. Cuando la Biblia dice de que ella es viva, dice acá literalmente o figurativamente es vivir. Entonces miren, si nosotros lo vemos en lo literal, hablando, refiriéndonos al libro, ¿verdad? Pues la Biblia es un libro. Pero aquí dice que la Biblia significa vivir, y esto es básicamente lo que la misma Biblia dice de Jesús, que el verbo se hizo carne. Y el mejor ejemplo de esto es de que Jesús, podríamos decir, es como que la Biblia andando, por así decirlo. Entonces, cuando la Biblia dice acá de que la misma es viva, es
se va a hacer vida, mis amados hermanos, en nuestras vidas cuando aplicamos lo que ahí está escrito. Amén. También significa vida, vivo, viviente. Y luego dice que es eficaz. Y eficaz tiene aquí, dice que es la capacidad de lograr, escuchen esto, el efecto que se desea o se espera. Esta es la importancia de que nosotros constantemente estemos escudriñando. Con la Biblia hay muchas cosas que podemos hacer, mis amados hermanos. Escudriñarla, leerla, meditarla, predicarla, oírla. Amén. Solo ahí le di por lo menos 5 diferentes cosas que se pueden hacer con la Biblia para que la misma se convierta en viva y eficaz. Pero estamos hablando ahorita de qué quiere decir la palabra eficaz. Dice que es capacidad, escuchen, de lograr el efecto que se desea o se espera. Y la misma Biblia dice que cuando el Señor envía su palabra, la palabra regresa a Él, pero esa palabra, mis amados hermanos, no y nunca regresa vacía. Siempre cumple el propósito por el cual Dios la ha enviado. Por eso, uno de los graves errores que nosotros como seres humanos y ovejas solemos cometer, mis amados hermanos, es cuando escuchamos la predicación. Esto pasa sobre todo cuando es nuestro pastor el que está predicando, que a veces nosotros hemos cometido ciertos errores y da la casualidad, mis amados hermanos, de que el pastor que está predicando, que es nuestro pastor, ¿verdad? Porque normalmente solo ahí pasa, menciona algo, alguna cita bíblica exactamente de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo estoy viviendo. Y nosotros, mis amados hermanos, les digo, como pastores hemos recibido hasta reclamos, mis amados hermanos, de miembros de la congregación, y no me refiero exactamente aquí a la iglesia a la que pertenecemos todos, ¿verdad? De personas que nos reclaman de que por qué dijimos tal o cual cosa y argumentan que lo que estamos diciendo es porque el esposo, porque la esposa, porque el papá, el hijo nos contó. Y vive Dios, mis amados hermanos, que nosotros no nos paramos en el púlpito a estar señalando o acusando, mucho menos para hacerlo sentir mal. Lo que se está hablando es la palabra de Dios. Y si en ese momento que se está hablando la palabra de Dios, la palabra nos está hablando exactamente en los errores que nosotros estamos cometiendo, entonces el peor error que podemos cometer, mis amados hermanos, es rechazar esa palabra pensando que lo que la persona que está predicando lo está diciendo por mí, como que fuera un ataque a mi persona. Les vuelvo a repetir, ese es el peor error que podemos cometer, porque si tomamos, mis amados hermanos, la palabra de Dios como un ataque directo hacia mi persona, entonces la palabra en mi vida va a dejar de ser viva y va a dejar de ser eficaz, y aquel efecto que se desea o se espera por el cual Dios envía esa palabra no se va a cumplir en mi vida, porque lejos de yo recibirla, la voy a rechazar. Todo por el orgullo que muchas veces, repito, como ovejas. Acuérdense que dije cuando nuestros pastores predican. Ese es el error que solemos cometer, y en lugar de poder pensar en el Espíritu y decir, Dios me está hablando, esto va a seguir pasando, mis amados hermanos, en las congregaciones. La gente dice, eso por mí lo está diciendo. Y desde el momento en el que nosotros argumentamos esa frase, por mí lo está diciendo, la palabra se rechaza. Y repito, y el efecto, la razón, la causa, el motivo por el cual Dios envió esa palabra no se va a cumplir, porque no estoy permitiendo
que la palabra sea sembrada en mi corazón. Y yo no sé si se los he dicho, pero cuando yo oro normalmente en la iglesia, antes de empezar una prédica, yo normalmente siempre digo: y Señor, te suplicamos que la semilla de tu palabra venga a ser sembrada en buena tierra, tierra sana, tierra hermosa, tierra que lleve mucho fruto para que tu nombre sea glorificado. Si ya lo han escuchado, pues se van a dar cuenta, pues ya sabrán, ¿verdad? Y si no lo han escuchado, se van a dar cuenta de que normalmente, casi siempre, dentro de mi oración, antes de empezar a predicar, pronuncio esas palabras que les acabo de decir. ¿Por qué? Porque un día, escudriñando la famosa parábola del sembrador, ¿verdad? Ahí la Biblia dice, mi amado hermano, que una tierra cayó junto al camino, entre espino y pedregales, y que otra cayó en buena tierra. Y la única tierra que dio fruto pues fue la que cayó en buena tierra, y a pesar de eso no todos dieron al 100%. Pero lo que me interesa decirles es que cuando escudriñé en ese momento esa palabra buena, hablando de la tierra, buena tierra, los significados que tiene es tierra sana. O sea, en lugar de decir tierra buena, en el original dice tierra sana. Otra dice tierra hermosa. Amén. Y esto es lo que nos muestra, mis amados hermanos, que cuando la palabra no cae en tierra buena, es porque la tierra que dice Jesús cuando le explica la parábola a sus discípulos, que la semilla, dice, es la palabra de Dios. El sembrador es Jesús. Y la tierra, dice, son los corazones de los hombres. Entonces la Biblia nos muestra de que muchas veces la palabra no es eficaz, no llega a ser viva en mi vida. Amén. ¿Por qué? Porque la tierra de mi corazón está enferma. Pues se entiende, ¿verdad? Si la palabra buena significa sana, y si no cayó en tierra sana, pues se entiende de que entonces la palabra cayó en tierra enferma. Y eso que les acabo de decir es lo que muchas veces nosotros no entendemos, mis amados hermanos, de que no es el predicador, no es la palabra la que me está atacando. Amén. Porque nosotros como predicadores, mis amados hermanos, y no hablo por mi esposa y por mí, sino por muchos, ¿verdad? No pretendemos pararnos frente a un altar para hacerlo sentir mal, sino imagínense cómo vamos a salir edificados si yo voy a la iglesia para que el predicador me humille, me haga sentir mal. Definitivamente no se puede. Nos paramos ahí, mis amados hermanos, para que el pueblo sea edificado, pero el problema es de que muchas veces la tierra, repito, que la Biblia dice que son los corazones, es la que no está sana. No es tierra hermosa, no es tierra fértil, y como consecuencia pues puede ser tierra junto al camino, entre espino o pedregales. Y les dije todo esto porque ese es uno de los graves errores que muchas veces nosotros como ovejas cometemos, de que no recibimos la palabra porque solemos pensar, la consecuencia es la tierra enferma, lo repito, de que lo que el pastor dice, de que lo que la pastora dice, en nuestro caso como pastores, lo que el apóstol dice, es porque es un ataque en contra de nosotros. No, y no es así. Amén. Continúo. La Biblia, miren, esto que les voy a decir ahorita es algo muy importante, dentro de lo cual, mis amados hermanos, yo he escuchado a muchas personas cometer este grave error. De que, por ejemplo, cuando alguien profetiza en la iglesia y dice, así dice el Señor, y la profecía, ¿verdad? La gente, sobre todo los que tienen el privilegio de ministrar los dones, dicen, por ejemplo, vamos a escuchar la palabra profética, o la palabra profética dijo esto, y esto quiero aclararlo de una vez, amén. Atesoren, porque esto
se los digo de una vez, va a ser pregunta de examen. Amén. Y sería de alguna forma, digamos así, diciéndoles que va a ser pregunta de examen, el colmo, ¿verdad?, de que la saquen mala. Porque una cosa es, mis amados hermanos, el don de profecía, otra cosa es la profecía, pero otra cosa es la palabra profética. Cuando la Biblia habla de la palabra profética, perdón, no está hablando del don de profecía, no está hablando de la profecía, no está hablando de cuando la gente dice, hijo mío, hija mía, pueblo mío, así dice el Señor, y esa es la palabra profética. No, esa es una palabra de profecía. Repito, la palabra profética es la Biblia. Amén. Entonces, si ustedes escuchan a alguien decir, vamos a poner atención a la palabra profética, cuando se van a dar las profecías, está equivocado. ¿Por qué? Porque la palabra profética no es ese momento en la iglesia en donde se dan las profecías. Eso es el tiempo para las profecías. Repito, tercera vez que se los digo, y es lo que vamos a ver ahorita. La frase, la palabra profética, está hablando de la Biblia. Amén. Atesórenlo, recuérdenlo, porque esa es palabra de examen, pregunta de examen, perdón. Amén. Y no se vayan a confundir, porque la palabra profética es la Biblia. Amén. Dice acá en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19, y así tenemos la palabra profética más segura. Repito, mis amados hermanos, la palabra profética más segura es la Biblia. Amén. No puede ser la palabra profética más segura una profecía que alguien dé, porque hay muchas profecías que no vienen de parte de Dios. Amén. Entonces, cuarta vez que les digo, esta es pregunta de examen, mis amados hermanos. Y sería el colmo que la saquen mala, porque les estoy diciendo esto va a venir en el examen. Repito y avanzo. Cuando la Biblia habla de la palabra profética más segura, está hablando de sí misma, está hablando de la Biblia, en donde suele estar el error, es decir, como utiliza la palabra profética, esa frase profética, para no confundir. Entonces, como dice profética, uno la relaciona con la profecía que se da adentro del culto, repito, ¿verdad? Amén. O ese tiempo en donde se dan las profecías, pero quinta vez, la palabra profética más segura es la Biblia. Amén. Los 66 libros que forman nuestra Biblia, mi amado hermano, esa es la palabra profética más segura, a la cual dice acá, hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte. Escuchen esto. Y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. O sea, aquí nos está hablando de que tenemos que tener toda nuestra atención en la palabra profética más segura, que es la Biblia, hasta que aparezca el Señor Jesucristo, que venga por nosotros en ese arrebatamiento. Amén. Sigo. En ella, en la Biblia, miren qué tremendo, ¿no? Se encuentra la vida eterna. Pero aunque en ella se encuentra la vida eterna, mis amados hermanos, muchas personas la leen, pero la leen solo para informarse. Si ustedes conocen al apóstol Sergio, y si no lo conocen, pues el apóstol Sergio es el, vamos a decirlo así, el pastor general a nivel mundial de Ministerios Ebenezer. Y él cuenta, mis amados hermanos, de que antes de aceptar a Cristo en su corazón, ¿verdad? Él ya había leído la Biblia, pero dice que él leía la Biblia solo para molestar, y así lo dice él, a sus familiares que iban a la iglesia.
Él dice que llegó un momento en el que él sabía más Biblia que sus familiares que se congregaban. Pero él cuenta su testimonio de que la leía solo para contradecirlos, porque él sabía más. Entonces, en la Biblia, mi amado hermano, Juan 5:39 dice, examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Amén. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí el Señor está llamando la atención a los fariseos, a los escribas, a los saduceos y a toda esa gente, mis amados hermanos, que predicaban de Jesús, pero a Jesús no lo querían recibir. Entonces Jesús les dice esta cita: ustedes escudriñan las escrituras, bien hacen, porque les parece que en ellas hay vida eterna, pero las escrituras dan testimonio de mí y a mí ustedes no me quieren recibir. Eso les está diciendo. Entonces ellos las escudriñaban porque les parece que en ella había vida eterna, pero se quedaban limitados con la vida eterna, porque la vida eterna está relacionada con aceptar a Cristo en el corazón, con que Cristo nos acepte como hijos, ¿verdad? Poner por obra lo que aprendemos de la palabra profética más segura, y entonces eso, mis amados hermanos, nos llevará a una vida eterna. Pero no sirve de mucho, ya les puse el ejemplo del apóstol Sergio, lo que él hacía antes de ser cristiano, de que leía solo para contender. Aquí la Biblia habla de varios grupos religiosos que estaban en el tiempo de Jesús, y ellos escudriñaban la Biblia porque les parecía que iban a encontrar vida eterna en ella, y tenían razón. Pero en donde se les limitaba la vida eterna, cuando ya era el momento de reconocer al Señor. Entonces estamos, mis amados hermanos, entendiendo esto, de que si yo escudriño la palabra, lo que la Biblia muestra, mi amado hermano, no es solamente para vivir bien en esta tierra. Acuérdense que el apóstol Pablo, por ejemplo, le decía al apóstol Timoteo: echa mano de la vida eterna. Y cuando le está escribiendo primera y segunda carta a Timoteo, estaban acá en la tierra, o sea, no estaba, ninguno de los dos se había muerto. Y le dice ahí: Timoteo, echa mano de la vida eterna. ¿Y cómo se echa mano de la vida eterna, mi amado hermano? Escudriñando la Biblia, leyendo la Biblia. Recuérdense que mi esposa y yo se los hemos dicho en la iglesia, de que la Biblia dice que cuando andemos por el camino, que nos detengamos en el camino y preguntemos, dice en español, cuáles son las sendas antiguas. Y cuando ya se nos digan cuáles son las sendas antiguas, dice: andad por ellas. Y el Señor, en el libro de Isaías, me parece que está esta cita, les dice: eso fue lo que les dijo, pero ustedes dijeron: no queremos. El Señor les dice, repito, deténganse, pregunten cuáles son las sendas antiguas, y cuando ya sepan, anden por ellas, pero ustedes dijeron: no queremos. Ok, lo que me interesa de esto es de que en la escritura hay vida eterna, de que cuando leemos esa frase, sendas antiguas, la palabra antigua que aparece ahí, en el original es la palabra olam, el eterno, la eternidad. Entonces dice que cuando andemos por el camino y andemos ahí, como que no entendemos, las cosas no nos salen bien, lo que hay que hacer es detenerse y preguntar por las cosas eternas. Preguntarle al Señor, que Él es eterno, cómo tengo yo que comportarme, cómo tengo que hacer las cosas, pero la pregunta es hacia las cosas eternas. Amén. Y ahí está escrito en la Biblia. Entonces muchas veces, mi amado hermano, no nos va tan bien como quisiéramos aquí en la tierra, porque no escudriñamos la palabra. Y la Biblia muestra de que tanto en la Biblia como en el corazón, dice el libro de Eclesiastés, Dios ha puesto la eternidad, pero el hombre no se da la tarea de escudriñar la eternidad, ni en la Biblia, ni en el corazón. Antes bien,
El enemigo, como es demasiado astuto, sabe que en el corazón del ser humano Dios colocó la eternidad. En el corazón del ser humano, a la luz de la palabra, hay respuestas, mis amados hermanos. Entonces dice la Biblia que del corazón del hombre da un listado de por lo menos 13 diferentes tipos de pecados. Sale la hechicería, los adulterios, los homicidios, las fornicaciones, los celos, los chismes, las contiendas. Repito, da un listado de 13 cosas que dice que están en el corazón. Y como ese montón de cosas negativas habitan en el corazón, por eso es que el cristiano, mi amado hermano, sorprendentemente no tiene tiempo para escudriñar la Biblia, pero sí tiene tiempo para estarlo perdiendo frente a un teléfono, frente a una pantalla. ¿Por qué? Porque el corazón está lleno de muchas cosas, pero no ha escudriñado la eternidad que Dios puso. Así lo dice la Biblia en la palabra, lo acabamos de leer, pero que también puso esa eternidad en el corazón. Sigo, dice acá, la Biblia se ha de escudriñar, vivir y enseñar a todos los hombres. Esto apúntenlo también. Recuérdense que está dentro de la diapositiva que les envié. Si por alguna razón alguien la perdió, busque aquí en el grupo de WhatsApp, porque ahí la mandé. Y si aún así no la encuentran, pues escríbanme, ¿verdad? Y yo les vuelvo a enviar la presentación para que ustedes puedan hacer su tarea también en base a eso. Pero esto que les voy a decir, este punto también es importante, es pregunta de examen. Ya con la Biblia, mi amado hermano, básicamente 3 cosas son las que tenemos que hacer con la Biblia. Número 1, estudiarla. Ustedes, mis amados, aquí les digo pues solamente ustedes, porque ustedes no pueden conformarse, y lo hablábamos en el culto de ayer, a creer solamente lo que, en este caso, porque yo estoy hablando, ¿verdad?, a decir sí a todo lo que yo digo. No pueden conformarse solamente a lo que yo estudio y lo que yo predico o enseño en la iglesia. Ustedes tienen, mis amados hermanos, que aprender a estudiar la Biblia. Amén. No podemos cometer el error de que porque ustedes no son predicadores, no la van a estudiar. Es que la Biblia no nos la dejaron, mis amados hermanos, solo para que la estudien los predicadores. La Biblia la tienen que estudiar todos aquellos que en su momento le abren su corazón al Señor. Sorprendentemente, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, imagínense qué tremendo, de que hay gente que predica y por contienda, con tal de llevarle la contra a los demás, predican. Y para predicar tienen que escudriñarla. Entonces, esto es pregunta de examen, mis amados hermanos. 3 cosas. Básicamente, ¿qué es lo que tengo que hacer yo con la Biblia? Número 1, estudiarla, lo que estudié, practicarlo, y una vez ya lo practiqué, lo enseño. Amén. Porque esta es la razón por la cual muchas veces, y lo digo con mucho respeto, o no cambiamos, mis amados hermanos, o nadie cree en lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque no tenemos una base de la Biblia que hayamos estudiado, y como no hay una base que hayamos estudiado, ¿qué vamos a practicar? Y si no practicamos nada de lo que la Biblia dice, ¿qué vamos a enseñar? Entonces mucha gente, mi amado hermano, enseña de lo que está lleno su corazón. Amén. Y si no es palabra, ahí hay un conflicto. Vean. Entonces, básicamente, repito, 3 cosas son las que hay que hacer con la Biblia. Estudiarla, lo que estudié lo practico, y una vez lo estoy practicando, lo enseño. La Biblia dice de Jesús que Jesús, vamos a tomarlo como lo dice acá, practicaba y enseñaba. Los discípulos de los otros grupos religiosos de ese momento se acercan con los discípulos de Jesús y le dicen que hablando de Jesús, sí predica como uno que tiene autoridad. Y dicen, no como los fariseos. Los dos, mis amados hermanos, predicaban a Dios. Los fariseos y Jesús predicaban a Dios, predicaban el evangelio.
Pero ¿cuál era la diferencia entre Jesús y los fariseos? Que la Biblia dice que Jesús hacía y enseñaba. En cambio, los fariseos, dice la Biblia, que nada más andaban buscando, vamos a utilizar esta palabra para darme a entender, discípulos. Pero dice la Biblia que lo que buscaban eran prosélitos. ¿Y qué es un prosélito? Alguien que dice la Biblia que le enseñaban, pero lo hacían 2 veces más hijo del diablo y merecedor del infierno. ¿Por qué? Porque les enseñaban cosas equivocadas y los ponían a practicarlas, cosas que ni los mismos fariseos las practicaban, pero sí tomaban un prosélito. Repito, esto es alguien que lo están convirtiendo en hijo de Satanás, pero para poderme entender, son como los discípulos que ellos tomaban y los convertían en 2 veces más hijos del diablo o herederos del infierno. Repito, ¿por qué? Porque los fariseos nada más les enseñaban, pero ellos no practicaban. Eran malos para practicar, pero a sus discípulos sí les enseñaban y los ponían a practicar. Amén. Entonces la clave aquí para nosotros está en que por mucho o muy poco, mi amado hermano, que tú quieras estudiar la Biblia, así sea un versículo, ese versículo estúdialo, practícalo y luego enséñalo. Amén. Pero bueno, avancemos. Dice acá su interpretación, hablando, todavía me falta bastante, hablando siempre de la Biblia, su interpretación es bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso es muy importante, mis amados hermanos, la oración. Yo se los he dicho a ustedes y yo pues me imagino, mis amados hermanos, porque yo no puedo dar testimonio de mí mismo, ¿verdad? O sea, yo les digo lo que yo practico, pero me imagino que el Espíritu les da testimonio a ustedes de que antes de cada vez que yo me paro en el altar a predicar, o sea, yo no me paro ahí lo que sea, lo que venga, no. Antes, mi amado hermano, de pararme ahí a predicar, y les repito, y esto pues el Espíritu es el que le tiene que dar testimonio, yo me pongo a orar. Tal vez estoy en mi casa, estoy en el trabajo o donde esté. Dios mío, y para mañana o para el culto, para tal día o para hoy, ¿cuál es la palabra? Y me pongo a leer la Biblia, me pongo a escuchar la Biblia, escucho al apóstol Sergio, escucho a otros apóstoles del ministerio, buscando, mis amados hermanos, en oración esa respuesta. Y cuando el Señor da la respuesta, créanme, le digo, es como un alivio, porque bueno, ya sé, esto es lo que el Señor quiere, y ahora empieza el proceso de estudiar. Y aquí pues quien mejor les puede dar testimonio, bueno, sobre todo es el Espíritu Santo, pero luego mi esposa, yo paso horas, a veces días, mis amados hermanos, estudiando un tema. ¿Cuál es el fin? Poder darles a ustedes una palabra pues que de parte de Dios, amén. Y estoy diciendo todo esto porque no se trata nada más de que, por ejemplo, miren, tan fácil que me sería a mí, por ejemplo, escucho al apóstol Sergio, que es la cobertura general, y copio lo que él está predicando y voy y se los predico. Para mí les puedo decir, sería re fácil porque no tengo la opción a equivocarme, porque es lo que el apóstol Sergio está enseñando. Repito, lo copio, lo pego, y luego voy y me paro ahí delante de ustedes puro loro, ¿verdad? A repetir lo que el apóstol Sergio está enseñando, mas sin embargo lo escucho, porque claro que lo escucho, amén. Tenemos estudio de pastores con él todos los jueves en línea, ¿verdad? Porque él está en Guatemala. Mas sin embargo no agarro los temas de él, solo los copio y los pego y se los doy. No, yo le pregunto al Señor qué es, porque aunque él es la cabeza, sabemos que aquí estamos en otra nación, mi amado hermano, y no todas las naciones necesitan la misma palabra en el mismo momento. Amén. Entonces, detrás de cada tema, aún estos que son virtuales de doctrina, hay horas tanto de oración como de pregunta al Señor, como también, mis amados hermanos, de escudriñar la Biblia.
Y repito, ¿verdad? Yo me imagino de que el Espíritu en más de algo les tiene que dar testimonio de lo que les estoy diciendo, sino como está la inteligencia artificial el día de hoy. Tal vez lo han hecho, yo lo he hecho, me he metido, por ejemplo, para ver cómo trabaja esto, ¿verdad? Un tema sobre tal cosa, le tira a uno casi que el tema ya hecho, solo de copiar y pegar y se acabó. ¿Qué más? Tengo todo el tiempo libre. Mas sin embargo, entonces, ¿quién estaría predicando? La inteligencia artificial. Y no hay nada de interpretación bajo la unción del Espíritu Santo. Sino porque creen, mis amados hermanos, de que para muchos de ustedes, aún para mí también, cuando mi esposa o yo predicamos, hay una respuesta de parte del Señor a lo que yo estoy pasando, a lo que yo estoy viviendo en medio de la predicación, porque detrás de esto está la unción, está el Espíritu Santo dando testimonio de lo que el pueblo necesita. Amén. Mis amados hermanos, escucho por ahí a un perro ladrando. Si pueden ponerle en silencio su micrófono, te los voy a agradecer. Ok, entonces estamos en esto, ¿verdad? En el que la Biblia, mis amados hermanos, su interpretación es bajo la unción del Espíritu Santo. Miren, me recuerdo en una oportunidad, yo tenía que predicar. Yo todavía estaba en Guatemala y estaba soltero. Esto fue hace muchos años. El día domingo. Pero ese día sábado habíamos tenido visita en la casa con mis papás. Y por estar ahí con las visitas dije yo, estudio más tarde y más tarde y más tarde. El más tarde me llegaron las 10 de la noche y yo no había estudiado para predicar al día siguiente, día domingo, a las 10 de la mañana. Dije yo, porque ya había recibido la cita de la que quería predicar. En un ratito en un ratito estudio, dije, me voy a acostar. Que empecé yo con la base bíblica que tenía del libro de Proverbios, una base en donde la Biblia nos muestra de que hay 4 caminos de que había que escudriñarlos. Uno es que el camino de la serpiente sobre la roca. El otro es el rastro del águila cuando anda volando. El otro es el camino de el barco en el agua. Y el otro dice que es el camino del varón en el cuerpo de la doncella. Dice, esa cita me puso el Señor a escudriñar. Y yo dije, eso es fácil. Llego a las 10 de la noche. Miren, me dieron las 2 de la mañana, mis amados hermanos, sentado frente a la computadora con las Biblias que utilizaba en ese entonces. Y yo no había entendido. Me puse a orar, me puse a llorar de frustración, de todo, porque ya llevaba 4 horas ahí sentado y no tenía nada. Y al otro día, a las 10 de la mañana, tenía que predicar. Y de donde yo vivía a donde estaba la iglesia, eran más o menos 2 horas y media de camino. Porque en ese entonces yo pastoreaba lejísimos y no tenía vehículo. Entonces básicamente les puedo decir, amanecí ahí hasta que el Señor me habló. Entonces no es tan fácil ni tan sencillo. Yo voy a predicar. No. Detrás de la Biblia, mi amado hermano, para poder hablarla, tenemos que tener una interpretación que el Espíritu dé testimonio. Si no, uno se pone a hablar cualquier cosa, mis amados hermanos, que en lugar de edificar, van a confundir a las personas. Amén. Entonces, una cosa tenemos que tener claro. Si ustedes y yo decidimos algún día predicar la palabra del Señor, pero detrás, digámoslo así, de la predicación que yo pueda dar, hay oración, hay unción y hay estudio, es un escudriñar de la palabra, ténganlo por seguro, mis amados hermanos, no se van a equivocar. Pero si yo a la ligera, es esto, predico, ya les puse el ejemplo, inteligencia artificial, seguramente uno se va a parar a hablar cosas
que ni uno entiende, mucho menos las va a entender el pueblo. Y si ni uno la entiende, si yo no he vivido la palabra, si yo no la he practicado, el Espíritu no va a poder dar testimonio, mi amado hermano, al pueblo si yo no lo he vivido. Amén. Entonces dice la Biblia acá, Juan 16:13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Amén. Ok, avancemos, porque ya el tiempo nos ha ido avanzando un poquito. La Biblia, es que miren, en la palabra, mis amados hermanos, hay de todo lo que ustedes y yo necesitemos. El problema es de que muchas veces no le dedicamos un tiempo a escudriñar la palabra del Señor. La Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Hay alguna versión que dice, a fin de que el hombre de Dios, aquí está, sea equipado para todo, para toda buena obra. Vean, 2 de Timoteo 3:16 dice, la Biblia es inspirada por Dios y la Biblia es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. Amén. En justicia, con amor. Amén. ¿Cuál es el fin de estas 4 cosas para lo cual es la Biblia? Capacitar al hombre de Dios, a la mujer de Dios, para que ellos lleguen a ser ministros, predicadores, entiéndase, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ancianos. Esta palabra suena algo religiosa porque casi no se usa, pero la Biblia habla de obispos, mis amados hermanos. Amén. Ayudas, gente madura, para todo eso es la Biblia. Amén. Y dice acá, para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, aquel que ha decidido en su corazón servirle, sea equipado, sea preparado, capacitado, armado para toda buena obra. Dice, como quien dice, es una función, mi amado hermano, como para que me capacito y en el nombre de Jesús me envían a hacer una buena obra. Rápidamente les leo esto, porque lo acabamos de leer, que la Biblia es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir. Amén. Yo le coloqué acá en saber, enseñar, corregir. Instrucción, enseñanza, enseñar y doctrina. Esto es, vamos a ver, hacia aquí está. Miren, pues, hay 4 cosas que la Biblia dice que es útil para, una vez más se las leo, enseñar, reprender, corregir e instruir. Les voy a leer esto rápidamente porque si no, aquí me voy a detener demasiado y hoy tenemos que terminar la clase porque si no nos vamos a ir atrasando mucho y Dios mío, ¿cuándo vamos a terminar? Son 25 temas, ya es la segunda clase, pero apenas vamos por el primer tema aún. Entonces dice que la Biblia es útil para enseñar. La palabra enseñar significa instrucción. Instrucción a su vez, dice, se refiere al acto de enseñar o guiar, proporcionando conocimientos, habilidades o información. Significa también enseñanza. Es el proceso mediante el cual se transmiten conocimientos, habilidades, valores y actitudes, escuchen, generalmente de un maestro a un estudiante. Útil para enseñar es lo que hacen los maestros en las escuelas, pero la palabra enseñar también significa doctrina. Y la doctrina es un conjunto de principios o creencias e enseñanzas que se consideran autoritativos y se enseñan. Amén. Como se los dije desde la primera clase, mis amados hermanos, lo que estamos haciendo acá es enseñándoles a usted doctrina básica. Es el fundamento de lo que como hijos de Dios, no como ministerio Ebenezer, sino lo que como hijos de Dios creemos,
Y les decía en su momento, la doctrina es un fundamento. ¿Se acuerdan que les expliqué? Son como los cimientos de una casa que están enterrados bajo la tierra. Amén. La Biblia dice que es un rudimento, es una esencia, la cual simple y sencillamente nadie puede cambiar. Si lo vemos como una casa, si yo me pongo a escarbar los cimientos de una casa, pues la Biblia muestra de que esa casa corre el riesgo de caerse. Amén. Entonces así es la doctrina. Es una esencia, mis amados hermanos, de la cual si alguien diluye la esencia, pues se va perdiendo, ¿verdad? Dice que también es útil para redarguir o para reprender. La palabra reprender significa prueba. Es un método para evaluar los conocimientos, habilidades o competencias de una persona. Redarguir. Contradecir con argumentos lo que otra persona ha dicho, demostrando que está equivocado. Certeza es la seguridad absoluta sobre la verdad o certeza de un hecho, convicción firme y sin duda. Convicción es la seguridad firme de una creencia o idea, a menudo basada en una fuerte persuasión o evidencia. Repito, perdónenme que vaya rápido, pero si no yo me detengo demasiado y ya no avanzamos. Por tercera vez les digo, la Biblia dice que es útil para enseñar, reprender y corregir. Ahora vemos los significados de la palabra corregir. Enderezar de nuevo significa poner algo en posición recta o corregir algo que está torcido o mal orientado. Rectificación es el proceso de corregir un error o una falsedad para llegar a la verdad o a la exactitud. Reforma, realizar cambios significativos y positivos en una persona, institución o sistema con el fin de mejorar su funcionamiento o corregir sus deficiencias. Y por último, corregir, identificar y rectificar errores o problemas. Para eso es la Biblia. Amén. Y por último, de las 4 cosas que dice que la Biblia es para instruir. La palabra instruir significa tutoría. Se refiere a la enseñanza o a la orientación personalizada que proporciona un tutor a un estudiante. Instruir significa educación. Facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos. Instruir también significa corrección. Es el acto de identificar y enmendar errores para alcanzar la precisión y la verdad. Disciplina es la práctica de entrenar a la gente para seguir reglas o un código de conducta, utilizando el castigo para corregir la desobediencia. Amén. Y por último, mis amados hermanos, bendito Dios, vamos bien con el tiempo. Terminamos ahí resumiendo eso, de que la palabra del Señor es para varias cosas, pero básicamente es para estudiarla, para practicarla y para enseñarla. Terminamos con esta cita, Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 y 2 dice: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días, dicen, lo hallarás. Reparte tu porción con 7 o aún con 8, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Ok, ¿por qué terminamos con esta cita, mis amados hermanos? Porque la misma Biblia se compara con un pan. Cuando la Biblia habla de pan, puede hablar tanto de Cristo como también de la palabra del Señor. Por ejemplo, por poner un ejemplo solo de un pasaje, la Biblia dice que en el tiempo cuando empezó la iglesia, ¿verdad? En el tiempo en el que el Espíritu Santo desciende, el Pentecostés, ahí da origen la iglesia. La Biblia muestra de que dice que se partía el pan en las casas. Ese partir el pan en las casas, cuando se escudriña, está hablando de los discipulados. Está hablando de que la iglesia de aquel entonces no empezó, mis amados hermanos, con grandes congregaciones ni con templos, bendito Dios, y por gracia, ¿verdad?, como el que tenemos nosotros, sino dice que empezó en las casas. Amén. Por eso dice acá, echa tu pan sobre las aguas, hablando de la palabra, mis amados hermanos, algo que ustedes y yo tenemos que
No todos definitivamente somos predicadores, entiéndase. No todos tenemos un ministerio primario de los 5, ¿verdad? Pero sí todos estamos llamados a predicar la palabra de Dios, y esa es la importancia de aprender la doctrina, mis amados hermanos, para que nadie venga el día de mañana a querer vendernos cualquier libro que llegue a estar sobre la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y básicamente ya esto es lo que tenemos que hablar de la Biblia por hoy, porque hablar de la Biblia es algo de nunca acabar. Imagínense, la Biblia habla de las obras que hizo Jesús. El apóstol Juan dice en su libro de Juan: y aún hay muchas cosas más que hizo Jesús, pero que si nos ponemos a escribirla, no alcanzan los libros que hay en la tierra para escribir todo lo que Jesús hizo. O sea, imaginemos, Jesús, mis amados hermanos, no hizo solo lo que está escrito. Amén. Entonces la Biblia, igual, hablar de la Biblia no es solamente lo que hemos hablado, pero es lo básico, es lo de doctrina. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Poder compartir, amén, la palabra de Dios, como lo dice acá: echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días volverá, amén, regresará, amén, sobre cada uno de nosotros. Así que yo termino la clase de hoy esperando en Dios que podamos, mis amados hermanos, practicarlo. Repito, 2 cosas muy interesantes, y con esto ya termino, ¿verdad? Esta cita de Esdras, capítulo 7, versículo 10, dice: ya que Esdras, yo creo que ni se las leí, había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Atesoren eso en su corazón, y yo se los aseguro, mis amados hermanos, de que si ustedes al día le dedican un tiempo a la Biblia, es que las cosas son así, mis amados hermanos. Ustedes crecen espiritualmente. Yo les puedo dar parte de mi testimonio. Cuando yo empecé en el evangelio, pero que yo tomé el evangelio de verdad, me recuerdo de un hermano que en ese entonces él era el que me discipulaba. Lee la Biblia, me dijo, y yo me voy a dar cuenta si la lees. Y yo decía dentro de mí: ¿cómo se va a dar cuenta si yo leo la Biblia, si él no vive conmigo? Bien le puedo decir yo que la estoy leyendo y él no se va a dar cuenta. El asunto es que así se quedó, pero yo empecé a leer la Biblia, no solamente por lo que él me lo dijo, ¿verdad?, sino porque en mí se despertó un amor por la palabra de Dios, y conforme yo la iba leyendo, pues surgían dudas. Y yo me acercaba: hermano Johnny, ahora él es pastor, y yo le preguntaba: mire, esto no lo entiendo, está leyendo la Biblia, va, me dice, ¿y usted cómo sabe? Pues me doy cuenta, me dice, porque si no la estuvieras leyendo, no tuvieras dudas, pero como la estás leyendo, surgen dudas. Y yo les digo, me enamoré, mis amados hermanos, de la palabra de Dios, y es algo que ustedes tienen que aprender a hacer. Y ese conocimiento que fui adquiriendo mientras la leía, el Señor permitió así, de que yo leía algo en la Biblia y casualmente me topaba con gente de que estaba pasando X o Y problema, y yo le decía: mire, pero la Biblia dice. Me recuerdo una etapa en la que yo no era pastor, era el conserje, digámoslo así, de la iglesia. Pero en esa iglesia, en ese entonces, todos los días miércoles por la mañana había ministración. El pastor llegaba a las 8 de la mañana y se iba a las 12 del mediodía, y era abierto para los hermanos de la iglesia que quisieran ir a ministrarse. Ellos llegaban, pero a veces él llegaba un poquito tarde, o ellos llegaban un poquito temprano, o a veces cuando llegaban él ya estaba atendiendo a otras personas, y los hermanos, era tanta su necesidad que cuando yo los recibía, mientras los atendían, me empezaban a contar a mí sus problemas.
Y yo les decía, mire, la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro. Y luego subían con el pastor para que él los ministrara. Y cuando ellos bajaban me decían, William, me decía, ¿qué pasó? Mire, lo mismo que usted me dijo, lo mismo me dijo el apóstol. Ya, yo le daba gracias a Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué llegué a crecer en ese punto? Por la Biblia. Empecé a leer la Biblia, empecé a escudriñar la Biblia. Les he contado, en la iglesia donde yo viví, era una iglesia que la puerta era de vidrio. Y yo nunca le abría a nadie esa puerta porque yo miraba a alguien del otro lado y se escuchaba, pasaba la voz ahí. Un día llegó un hombre, pero ese hombre era alto, 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 a la par mía más todavía. Y yo no sé ni por qué ni cómo, solo lo vi y de una vez le abrí la puerta y él entró. Y entró de una vez al templo y yo ni metí las manos, por así decir. Y se para al frente del altar y me dice, ¿vos has predicado acá alguna vez? No, le dije, nunca. Bueno, prepárate, me dice, porque te van a poner a predicar. Bien, eso fue lo único que entró a decirme y se fue. Pero yo nunca olvidé esas palabras de ese hombre. No les puedo decir que era un ángel, ¿verdad? Pero yo vi un hombre inmenso, grande a la par mía, ¿verdad? Y eso fue todo lo que me dijo y se fue. A los poquitos días me pusieron a predicar. Entonces yo atesoré aquellas palabras de que si me hubieran dicho predicar, les aseguro que si yo no tengo esa experiencia, no hubiera estado preparado. Entonces ustedes tienen que estar preparados siempre, mis amados hermanos. No precisamente, aunque ya se los dije el día de ayer, ¿verdad? Para predicar en la iglesia. Pero sí, porque en determinado momento más de alguien va a llegar con una necesidad y ustedes van a tener lo que dice la Biblia. El escrito está. Mire, la Biblia dice esto. Me preguntaba una persona, ahorita que fuimos a Nicaragua, acerca del don de profecía, de que él recibía palabra, pero que le daba miedo. Y mi respuesta fue lo que la Biblia dice. La Biblia habla, mi amado hermano, de que toda profecía tiene que estar inspirada, tiene que tener una base en la palabra profética más segura. Entonces yo le decía, muchas veces recibo alguna palabra de profecía, ¿verdad? Y voy a lo que la Biblia dice. Porque él decía esto por miedo a equivocarse. Entonces yo le decía, si el Señor te habla por medio del don de profecía y le colocas a tu profecía una base bíblica de la palabra profética más segura, aunque te equivoques, le decía yo, profetizando, pero si dentro de tu profecía está, el escrito está, algo que la Biblia dice, aunque te equivoques profetizando, pero si tu profecía lleva la esencia de la palabra profética más segura, esa profecía va a ser de edificación. ¿Por qué? Porque está profetizando lo que dice la palabra profética más segura. Yo estuve un día en un culto, mis amados hermanos, en donde se levantó una profecía y la profecía decía, pueblo mío, dice el Señor, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y en medio de los dones de profecía, entonces uno no hallaba si reírse o recibir la palabra, o por la forma en la que la persona lo dijo, rechazar esa palabra. Ya después el pastor le llamó la atención porque aunque la palabra sí era de Dios, esa persona no tenía fundamento en la palabra profética para profetizar. Entonces por eso es importante y es la razón por la cual mucha gente recibe profecía y no se anima a profetizar porque no tiene el fundamento de la palabra profética, porque no lee la Biblia, no sabe qué dice la Biblia. Entonces a la hora de que recibe una palabra de profecía, no sabe cómo profetizar. Entonces por eso les repito y termino con esto, la Biblia, mis amados hermanos, es la palabra de Dios de la cual ustedes y yo tenemos que estar constantes leyendo la palabra de Dios. Amén, amén y amén.